Bien, entonces vamos a comenzar, estimados jóvenes y señoritas, con nuestra semana 8. Vamos a nuestro tema que corresponde, que es sobre el adverbio, la preposición y la conjunción, ¿no? Es un tema verdaderamente, digamos, la parte del adverbio es un poco más analítica porque el hallazgo de los adverbios implica reconocer categorías. O sea, para hallar el adverbio hay que reconocer a los verbos y los adjetivos. Entonces, para reconocer adverbios debemos reconocer, repito, adjetivos y qué más, adverbios, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos reconocer en el caso de los adverbios. Para las preposiciones y conjunciones, el asunto es un poco más, digamos, memorístico, ¿no? Porque debo reconocer, debo aprender una lista de palabras, preposiciones y conjunciones. Muy bien. Entonces, avanzamos ahora sí en lo siguiente, ¿no? Ese es un paso previo. Vamos a hablar sobre el adverbio. En primer lugar, cuando hablamos del adverbio, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? El adverbio, se dice lo siguiente, el adverbio es un modificador, modificador de modificadores, le dicen, ¿no? Si decimos modificador de modificadores, esto da a entender que es una palabra que modifica a varias, ¿no? Entonces, por eso es un modificador de modificadores. El adverbio es capaz de modificar al verbo, ¿sí? De ahí viene, al verbo principalmente. O sea, principalmente modifica al verbo, le afecta al verbo, o sea, a la idea que expresa el verbo, le afecta. También modifica al adjetivo y es capaz de modificar a otro adverbio, ¿de acuerdo? Y es capaz de modificar a otro adverbio, ¿entendido? Es capaz de modificar a otro adverbio. Entonces, el adverbio, jóvenes, es una palabra que modifica a tres palabras, al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Teniendo en cuenta ello, vamos a ejemplificar, vamos a recordar, vamos a suponer que tengo acá un verbo, ¿sí? El verbo es, en este caso, llegó, ¿sí? Llegó, vamos a decir, lejos, ¿de acuerdo? Ahora vamos con otro ejemplo. De este lado vamos a decir que es demasiado bella. Luego tenemos por aquí lo siguiente, podríamos decir, en este caso, tan lejos. Listo, entonces tenemos aquí tres casos. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente reconocer a los adverbios. Entonces tenemos acá lejos, es un verbo, lejos es un verbo, perdón, llegó, acá estoy, ¿no? Llegó. Llegó es un verbo, perdón. Llegó es un verbo y ¿qué sucede? Llegó se entiende, ¿no? Tiene sentido, llegó, ¿no? Llegó. Pero acá hay una información. La información es lejos. Entonces, lejos afecta o modifica al verbo. Una cosa es decir que llegó, pero otra es decir que llegó lejos. Entonces, lejos, como modifica al verbo, entonces, lejos es ¿qué? Lejos es un adverbio. Lejos es un adverbio. Entonces, el adverbio afecta, modifica al verbo. Así es, Sharon. Ahora, yo tengo aquí la palabra bella. Vamos a trabajar con esta palabra. Y la palabra bella es una palabra descriptiva. Y si es una palabra descriptiva, estamos frente a un adjetivo, ¿sí? Un adjetivo, recuerda que un adjetivo es una palabra descriptiva. Simplemente los adjetivos lo que hacen es describir. Ahora, yo tengo aquí demasiado. En este caso, cuando decimos demasiado, demasiado es una palabra, ¿no es cierto?, que le afecta a Bella. Perdón. Perdón. Una cosa es decir bella, una cosa es decir bella, ¿no es cierto? Y otra cosa es decir demasiado bella. O sea, intensifica la idea del adjetivo. Exacto. Entonces, esto es un adverbio. Esto es un adverbio. ¿Entendido? Ahora, hace un momento habíamos visto que la palabra lejos, se clasifica como un adverbio, ¿no es cierto? Que la palabra lejos se clasifica propiamente como un adverbio. Entonces,
Si la palabra lejos se clasifica como un adverbio, entonces aquí tenemos tan. La palabra tan, en este caso la palabra tan, ¿no es cierto?, está modificando, alterando, afectando el sentido del adverbio. Lejos es una cosa, pero decir tan lejos incrementa a esta idea. Por lo tanto, este es un adverbio que modifica a otro adverbio. Y así nosotros vamos a ubicar al adverbio. El adverbio es un modificador de modificadores. Modifica al verbo, modifica al adjetivo y es capaz de modificar a otro adverbio. ¿No? Acá separadito, ¿ya? A otro adverbio. ¿Entendido? Muy bien. Esos son los adverbios. ¿Entendido? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una capturita de pantalla ahí sería buena, ¿no? Una capturita de pantalla para poder continuar con la exposición del tema, ¿no? Sí se ha comprendido, ¿no es cierto? Ya hemos recordado un poquito más, ¿no? Así de simple, ¿ya? Muy bien. Bien, ya está. Ahora vamos a continuar y tenemos acá el adverbio, criterios de estudio. Atención. El adverbio, desde el criterio de estudio morfológico, el adverbio es una palabra invariable. Atención, que las palabras que estamos viendo el día de hoy son consideradas como invariables. Invariables quiere decir que son palabras que solo son raíz, son monomorfemáticas, son palabras monomorfemáticas, o sea, que no tienen otros morfemas más que la raíz. O sea, no tienen gramaticales, no tienen ni flexivo, ni tienen derivado. ¿De acuerdo? Hay morfemas derivados de forma exclusiva en algunos adverbios, pero no flexivo. Por ejemplo, cuando alguien dice la palabra lejos. A ver, si alguien dice, por ejemplo, la palabra lejos, hemos visto que lejos, ¿qué cosa es? Hemos visto que lejos es ¿qué cosa? Un adverbio, pues, ¿no es cierto? Que lejos es un adverbio. Ahora, atención, lejos, si ustedes se dan cuenta, la O no es género, la S no es número, o sea que todo es una sola palabra, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lejos es una sola palabra, ¿sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Sí estamos de acuerdo? Que lejos es un adverbio, pero es una sola palabra. No tiene morfema flexivo, ¿no es cierto? Ni de género, ni de número, ni nada. ¿Correcto? A ver qué me dicen. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, ¿no es cierto? Es un morfema raíz. Entonces, quiere decir que si esto no tiene ni género ni número, quiere decir que si esto no tiene morfema flexivo, por eso es invariable, porque no tiene flexivos. Pero de repente alguien ha escuchado esta expresión, que es popular más que nada, ¿no? Está lejazos, dice. Está lejazos, ¿no? Díganme ustedes, ¿no es cierto que se ha insertado esto aquí en el centro de la palabra? ¿Sí o no? Se ha insertado en el centro de la palabra. Se ha insertado en el centro de la palabra. O sea, ha partido a la raíz. A ver, morfología. Recordemos cómo se llama esto. Esto se llama el que parte a la raíz. ¿Cómo se llama? Muy bien, infijo. Muy bien, Angie. Muy bien, Marcos. Muy bien, Ariana. Muy bien, Angelina. Sí, muy bien, Ariana, Angie. Yandy, muy bien. Ya, Gianmarco, muy bien. Denise, correcto. Y el infijo es un morfema derivativo. Por lo tanto, los adverbios son invariables. Los adverbios son invariables. No tienen flexivos, pero algunos aceptan derivados. No te olvides, ¿ah? Pero algunos aceptan derivados. ¿De acuerdo? Como que pudo haber sido lejitos. O cuando dices cerca. Cuando dices cerca es un adverbio. Cerca es un adverbio.
cerca no tiene género, cerca no tiene número, pero de repente tú dices, está cerquita, dices tú. Y acá está la palabra cerca, sino que ortográficamente hay un cambio, pero sigue siendo el mismo fonema. Entonces, cerquita también tiene morfema derivado, que es un infijo, ¿Se entendió? ¿Sí? Toma nota ahí entonces, ¿ya? Toma nota. O sea, que los adverbios no tienen morfemas flexivos. Los adverbios no tienen morfemas flexivos, no tienen, pero en algunos casos podrían tener morfema derivado. Ya. ¿El los qué sería? No, pues, lo que pasa que recuerda la teoría de morfología. La palabra es lejos. La palabra es lejos. Lejos. Esto no es flexivo ni de género ni de número. Todo es uno solo. Lo que pasa que el infijo parte a la palabra. No te olvides, parte a la palabra. ¿Sí, Juan Carlos? Ah, o sea, ese os es parte de la raíz, sino que en el centro se ha incrustado el infijo. Ahora sí, ¿recordaste? No es que sea algo. O sea, este es el eczema, esta es la mitad del eczema, como quien dice, y esta es la otra mitad del eczema, como quien dice. ¿Sí? Claro. Así sería. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, hemos comprendido entonces, ¿sí? Ahora vamos a continuar, ¿ya? Entonces, los adverbios sí son invariables. Los adverbios sí son invariables, pero algunos pueden adquirir o pueden tener, ¿qué cosa? Morfemas de qué tipo? Derivados, ¿no? Algunos podrían tener morfemas derivados, ¿de acuerdo? O, más, siendo más precisos, podrían tener infijos, ¿de acuerdo? Ahora sí creo que ya quedó bien, ¿no? Todo entendido. ¿De acuerdo? Estamos bien, ¿sí? Muy bien, vamos anotando ahí, ¿no es cierto? Esos datitos que vamos diciendo, ¿sí? Criterio sintáctico, a ver, estimados jóvenes. Cuando decimos criterio sintáctico es la función. La función. Entonces, la función. Entonces, ¿la función de qué cumplen? ¿Qué función llega a cumplir dentro de la oración un adverbio? La función que llega a cumplir dentro de la oración es la función de complemento circunstancial, ¿sí? Llega a cumplir la función de circunstancial. Ahí está. Y ya sabemos que es un modificador, ¿no? Modifica los verbos, adjetivos y es capaz de modificar a otro adverbio. Bien, ahora tenemos acá lo siguiente. Criterio lexicológico. Criterio lexicológico, ¿no? Criterio lexicológico, ¿qué cosa quiere decir? Si la palabra tiene incremento, o sea, si aparecen nuevos adverbios en este caso, o si los adverbios ya están limitados. Acá hay un aspecto curioso y lo voy a mencionar. En verdad, los adverbios no aumentan, o sea, no se incrementan, no es que estén apareciendo de forma constante o de forma relativa en el tiempo nuevos adverbios. Claro que no. Lo que pasa es que San Marcos, ahí en el detalle, considera que es abierto. O sea, si San Marcos dice que es abierto, entonces tendríamos que decir que es abierto, no nos queda otra. ¿No? Claro. Son abiertos porque lo consideran, estos aumentan con los adjetivos a los que se le añade el sufijo mente. Y como el adjetivo tiene la tendencia a ser abierto, entonces se comparte esa característica. ¿De acuerdo? Entonces, los adverbios son ¿de qué tipo? Los adverbios son de inventario abierto. ¿Entendido, mis estimados jóvenes, mis estimadas señoritas? No olvidemos eso. Morfológico es invariable. Sintáctico, circunstancial. Lexicológico, abierto, ¿sí? Estamos dando ahí las palabras clave. Ahora, desde el criterio semántico, diremos lo siguiente. El adverbio es una palabra que no posee significado independiente. O sea, no tiene significado propio. Por sí mismo, o sea, el adverbio por sí mismo no tiene un significado, sino que adquiere el significado de acuerdo al contexto en que aparezca. ¿De acuerdo? Entonces, al sentido que pueda aportar, ahí estamos, ¿sí? Entonces, el criterio semántico no posee significado propio, ¿no es cierto? No posee significado, ahí está, ¿no? No posee significado independiente o no posee significado propio, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos los criterios de estudio o características del adverbio, ¿de acuerdo? Creo que ha quedado clara la explicación teórica hasta este punto, ¿sí? ¿Estamos bien entonces? ¿Todo claro, mis estimados jóvenes?
¿sí? Jóvenes, señoritas, futuros cachimbos de San Marcos, ¿sí? Ya estamos pronto al examen, ¿no? ¿Cuándo es el examen? El 25 arranca, 25, ¿no es cierto? A ver, déjame ver acá mi calendario. Arranca el día 25 de marzo, ¿no es cierto? 25, 26, 1 y 2, ¿no? 25, 26, 1 y 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos por los 160 puntos o 140 puntos en el examen de admisión. O sea, el lenguaje tiene una buena cantidad, como ustedes saben, ¿sí? Muy bien. Ya se me bajó la presión. A mí también creo, pero me ha chocado. Fiebre, mucho marciano, mucho chupete. Claro, pero tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ustedes son estudiantes que están preparando de una manera consciente, me imagino. Entonces ustedes van a poder lograr su meta. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ustedes, al igual que muchos otros postulantes, van con todas las herramientas y capacidades para poder avanzar y resolver el examen. ¿Sí? Ten confianza en ese optimismo, ¿de acuerdo? No te bajonees a última hora. Ya, así que adelante, nada más, adelante, ¿sí? Adelante, tú vas a ir a pelear por esa vacante, ¿no? Por esa vacante que te está esperando ahí, ¿no? Sí, te está esperando, ¿no? Ven acá, ven, te está diciendo, ¿ya? Muy bien. Clases de adverbios. Vamos a empezar con las clases de adverbios. Los adverbios se pueden clasificar de acuerdo, mucha atención, estimados jóvenes y señoritas, toda esta clasificación clásica es por el sentido que expresan. Algunos le llaman clasificación semántica. ¿Por qué semántica? Porque tiene que ver con qué? Con el sentido que expresan. Tienen que ver con el sentido que expresan. ¿De acuerdo? Tienen que ver con el sentido que expresan. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? Tiene que ver con el sentido que expresan. ¿De acuerdo? ¿Listo? Muy bien. A ver aquí. Mucha atención, mucha atención. Listo. Dice acá lo siguiente. Atención, atención. Clasificación semántica o por el sentido que expresa. ¿De acuerdo? A ver, ahora dice acá, lugar, los adverbios de lugar. A ver, adverbios de lugar, disculpen, estaba en el estómago. A ver, allá. Muy bien, ya hemos visto que para saber si una palabra es adverbio, modifica al verbo principalmente, al adjetivo y otro adverbio. Entonces vamos a aplicar eso, miren. ¿Cómo sé que allá es un adverbio? Vamos a ponerle o vamos a incrementarle, para ser más técnico, verbo. Llegó allá, llegó aquí, llegó lejos, llegó cerca. Son adverbios. ¿Y qué sentido expresan? Lugar. Eso es. Así que es fácil, profesor. Así es. Escúchame esto bien claro. El adverbio, escúchame bien claro para que nunca te equivoques. El adverbio siempre es una palabra. El adverbio siempre es una palabra, una pal voy a colocar ya. O el adverbio es una locución. Escúchame bien, ¿ya? El adverbio es una palabra o es una locución, para que no te confundas, ¿ya? Una palabra como esa es una palabra que afecta al verbo. Ese es un adverbio. Escúchame bien, para que no te confundas. Y los adverbios también son locuciones. Ahora, ¿qué son locuciones? Locuciones son expresiones fijas. Ya, ahí te lo vemos, ¿ya? Hasta aquí todo claro, ¿sí? A ver, tiempo, dice acá. Hay adverbios, perdón, que expresan tiempo. Por ejemplo, llegó ayer, llegó hoy, llegará mañana, llegó temprano. Son adverbios, afectan al verbo, correcto, y expresan o representan la idea de tiempo. Cantidad, cantidad, la idea de cantidad. A ver, muy bien. Cantidad. A ver, muy bien. Cantidad tenemos ahí mucho, bastante, poco y tan. Maestro.
A ver, perdón. Cantidad son todos estos, miren. Sabe mucho, sabe bastante, sabe poco. Pero no es sabe tan, es tanto sabe, ¿sí o no? Pero este tan afecta más adjetivos. Y recuerda que el adverbio modifica adjetivos. Por ejemplo, yo digo la palabra, por ejemplo, tan hábil, tan hábil, tan locuaz, tan hermoso, ¿no es cierto? Tan feo. Listo, ¿no? Muy bien. El modo. El modo es la manera, la manera. Por eso dicen cómo, ¿no? La manera como, ¿no es cierto? La manera como se expresa. La manera como se expresa. Por ejemplo, trabaja así, trabaja lentamente, trabaja rápido. Esos son los de modo. Ahora, quiero que recordemos algo. Vamos a repasar un poquito, ¿sí? A ver, hasta aquí queda entendido. Voy a mencionar un tema de semántica, justamente, ¿ya? Pero antes de mencionar ese tema, díganme, estimados jóvenes, ¿se está entendiendo hasta aquí? Es fácil, ¿no es cierto? Lo del adverbio. ¿Sí? ¿Estamos bien? A ver, ¿qué me dicen? A ver. Sí, todo claro, entonces, estamos entendiendo, ¿sí? Si surge alguna duda, ahí me lo escriben, ¿ya? No hay problema. Pero hasta el momento creo que vamos bien, ¿no? O sea, el adverbio, como les dije, es una categoría que se analiza, pero no es complicada. La preposición, conjunción tampoco. Estos son temas, digamos, ligeros, ligeros en el aspecto que no son tan complicados ni tan trabajosos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos con lo siguiente. ¿Qué tipo de adverbio es muy? A ver, ¿qué tipo de adverbio podría ser muy? Muy sería cantidad, porque expresa cantidad. Por ejemplo, yo digo, muy hábil. Hábil es un adjetivo. Entonces, ¿qué cosa sería muy? Muy está incrementando al adjetivo. Entonces sería cantidad. Pero por si acaso, no solamente muy, Marcos, también podría ser menos, menos hábil también, ¿no? O tan hábil. Son adverbios que expresan cantidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, excelente, Marcos. A ver, lo que quería decirles es esto, ¿no? Ahora sí. ¿Se han dado cuenta de la palabra mañana? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de la palabra mañana? ¿Se han dado cuenta de la palabra mañana? ¿Se han dado cuenta de la palabra mañana? A ver, ¿se han dado cuenta? Pero, chicos, la palabra mañana, si ustedes se dan cuenta, es una palabra, la palabra mañana es una palabra que podría ser sustantivo, ¿no es cierto? Yo digo, por ejemplo, la mañana está oscura. Yo digo, la mañana está oscura. Dígame, mi querido joven, mi querida señorita, si yo digo, la mañana está oscura, ahí mañana ya no es adverbio, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es ahí? La mañana, ¿qué cosa vendría a ser? Sustantivo, porque está presentado por el artículo. El artículo es el presentador de sustantivos. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Claro, no, claro, la mañana. Pero si digo, mañana te veré. Ya. Oh, hija. Yo digo, por ejemplo, mañana te veré. Entonces, si yo digo, mañana te veré, ¿qué cosa quiere decir eso? Ahí mañana sí es adverbio, porque modifica el verbo veré. Mañana te veré. Ah, ahí sí. Entonces, lo que estoy dando aquí a recordar, porque estamos recordando, chicos, lo que estoy dando a recordar, ¿qué cosa es? Que mañana puede ser sustantivo en un caso, pero en otro puede ser adverbio. Depende del análisis. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Homo, a ver quién me dice, vamos, vamos, ¿quién me dice? Vamos a recordar un poquito otros temas. ¿Cómo se llama, chicos, eso? Eso se llama ¿homo qué? Vamos, ¿cómo se llama? Homonimia, muy bien, Karim, excelente, Karim, muy bien, Yandi, muy bien, Keira, homonimia, muy bien, Keira, Yandi, muy bien, Karina, muy bien. Homonimia, y como son de diferente categoría, muy bien, Angie, parcial, muy bien, Denise, parcial. A ver, ahora, entonces, ¿todo quedó claro? Listo, muy bien, señoritas, muy bien, jóvenes. Ya recordamos esa partecita, ¿ya? Ahora, adverbios que expresan duda. Quizá ingrese. No, profe. Dice quizá. O también se puede decir quizás. O sea, ambas formas son válidas. Se puede decir quizá o se puede decir quizás, ¿ya? Ahora miren, acá está lo que les decía de las locuciones. Acá está lo que les decía de las locuciones. Sheila, a ver, profe, disculpe, ¿podría hacer la 1 de la práctica aprovechando que estamos en el adverbio? Sí, voy a resolver la práctica, no te preocupes. El tema de hoy es más ligero. Sí voy a resolver la práctica con ustedes. Sí, sí la voy a resolver.
Sí, no te preocupes. Cheryl, perdón, Cheryl, muy bien. No, me estoy dando cuenta que en el aula hay más alumnas, creo, ¿no? Me he dado cuenta, chicos, justo le comentaba acá a mi esposa, ¿no? que la mayoría de postulantes son mujeres, ¿no? Trabajo en otras academias, no voy a decir los nombres, no se dice, ya. Y en las academias veo alumnas en cantidad. Claro que en el Perú también hay más mujeres, ¿no? Y yo digo que tantas chicas estudian, digo yo, bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno, de verdad, ¿no? Pero, bueno, no se vayan a molestar por lo que voy a decir, ¿ah? Pero cuando veo la lista de ingresantes, hay más hombres. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No se vayan a molestar, ¿ah? No se vayan a molestar. Me chancan todas. Me chancan todas. No, no veo más chicos que ingresan, veo por qué. No puede ser. ¿Qué pasó? También digo yo. Voy a salir más chicas a hablar. Ya. A ver, no es un comentario nada más. Es un comentario. Ya. Ya, las mujeres son más serias al estudiar. Yo las veo que su cuadernito de lenguaje tienen POSIT, todo resaltado, las separatas. Cuando yo digo un dato adicional, lo copian aparte en una libretita, ¿no? Sí, pues, y los chicos son más chacoteros, están haciendo hora, y estos, ay, con respeto, estos vaguitos, entre comillas, no sé cómo logran ingresar. La verdad que no sé, no debe ser así, ¿no? Pero ustedes son las chicas de ADC que van a marcar la diferencia, ¿no? Porque en la última celebración de cachimbos de ADC vi que había más mujeres. Vi que había más mujeres. No. Claro, 56% de mujeres, ya le está empatando a los hombres, pues ya está, ya le pasó un porcentajito ahí, no 6%, ya. Muy bien, listo, vamos a seguir. No, fue un comentario, no va a empezar profe machista, no, es un comentario, estimados jóvenes y señoritas. Claro, ahí está el detalle, sí es cierto, las mujeres van a derecho, a sistemas, a industrial, algunas a psicología y otras a medicina, van a carreras competitivas, ¿no? Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Pero chicas, ustedes van a marcar la diferencia, eso es lo que quise decir. No se han molestado, ¿no? Es un comentario que yo he notado. ¿Ya? Son adhesinas, claro que sí, pues muy bien. Listo, ahora sí vamos a seguir por si acaso, ¿ya? Listo. Entonces, de repente, y tal vez, de repente, y a ver, de repente y tal vez. De repente es una locución. ¿Qué es una locución? Contiene de 2 a más palabras y su estructura es fija. Su estructura es fija. ¿Qué cosa queremos decir con que es fija? Cuando decimos que es fija, lo que nos da a entender es que ya está la estructura, o sea, la frasecita, la estructura, vamos a decir, ya está hecha, ya está determinada. ¿Entendido? Entonces, de repente sea primer puesto. Tal vez sea primer lugar. Entonces modifican al verbo sea. Entonces son ¿qué cosa? Locuciones. Son estructuras fijas. Ahora sí entendimos. El adverbio o es una palabra o es una locución. ¿Entendido? De repente y tal vez son estructuras fijas. Ahora, acá es donde se confunden, pero ya no lo van a hacer porque yo lo expliqué bien. Si yo digo, Ana está en el parque, díganme ustedes, Ana está en el parque. En el parque es adverbio. ¿Mm? Ujú. Bien, no es. No es. ¿Por qué no es? En primer lugar, no es una palabra. Y en segundo, no es una locución. En el parque no es una locución. No es una estructura fija. Ah, muy bien. Excelente, jóvenes. Muy bien, señoritas. Excelente. Siguiente. Tenemos a los adverbios de afirmación, pero es circunstancial. Sí, eso sí, es circunstancial. Lo que pasa que todo adverbio, escuchen esto, escuchen esto. Bien, Yandy, excelente. Todo adverbio es circunstancial.
Todo adverbio, ya lo dijimos en la diapositiva anterior, ¿no? Todo adverbio funciona como circunstancial, pero no todo circunstancial es adverbio. ¿Entendido ese jueguito de palabras? Todo adverbio es un circunstancial. Todo adverbio es un circunstancial. Pero no todo circunstancial es un adverbio. Ahí está el ejemplo, ¿no? ¿Entendido? Sigamos entonces. Afirmación. Dijo sí. Dijo claro. Obviamente. Estos son adverbios que expresan afirmación. ¿De acuerdo? Negación. Dijo no. Nunca. Jamás. Listo. Ya está. Entonces, aquí hemos visto este punto que es muy importante. Ahora vamos a las clases de adverbios por su estructura. Clase de adverbio por su estructura. Los simples. Los adverbios llamados simples. Los simples son justamente lo que estaba diciendo, los que están formados por una palabra. Entonces, los simples están formados por una palabra. Entonces, los simples son la mayoría, ¿no? La mayoría de adverbios son simples, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí, hoy, rápido, lejos. ¿De acuerdo? Tenemos los adverbios derivados. Los adverbios derivados son los que lleven morfema derivado, ¿sí? Son los que llevan morfema derivado. Hemos visto como lejazo, cerquita, ¿no? Pero generalmente, generalmente son los que llevan el sufijo, que es un adverbio, que forma adverbios, perdón, el sufijo mente, ¿no? Que forma adverbios, ¿ya? Entonces tenemos palabras ahí como rápidamente, cautelosamente, tenemos palabras como cortésmente. Y por último, tenemos ahí a la clasificación que dice locuciones. Ahí tenemos locuciones. A ver, por si acaso, esto que está aquí, de simple, derivado y locuciones, ya no es una clasificación semántica. De repente ahí le encuentras como una clasificación por su estructura o por su morfología, ¿no? A esta clasificación se le llama por la estructura del adverbio, ¿no? Por la estructura que tiene, ¿no? Eso es, listo. Ya está, ¿estamos bien? ¿De acuerdo? Estamos bien. Listo. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Dice así. A ver, ¿cuáles pueden ser adverbios? Dice acá, acántaros. Acántaros. ¿De acuerdo? Acántaros. Podría ser acántaros. ¿Entendido? ¿Listo? Acántaros es una locución, porque es una expresión fija. ¿Sí la han escuchado? De sol a sol. Sí, Marcos, también. De sol a sol. Correcto. Muy bien. Ya. Al pie de la letra. Al pie de la letra. A ver. Perdón. A ver. En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. A las mil maravillas. A calzón quitado. Así es. A las mil maravillas. A calzón quitado. De sol a sol. ¿No es cierto? En un 2x3. En un santiamén. Contra viento y marea. Contra la espada de la pared. ¿No es cierto? Esas son locuciones del tipo adverbial. Una vez que las hemos reconocido y han brindado más ejemplos, vamos a notar que todas son locuciones por la estructura fija. ¿Sí? Vamos a notar que todas son locuciones porque tienen estructura. ¿Qué cosa? No lo olvides. Tienen una estructura fija, pero son adverbios porque modifican verbos. Llovió a cántaros. Lo redactó al pie de la letra. Terminó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Lo defendió contra viento y marea. ¿No es cierto? Listo. Conversaron a calzón quitado, ¿no? Siguiendo el ejemplo que habían escrito. Trabaja de sol a sol. ¿Entendido?
Eso es. Una capturita de pantalla y los que desean, o si ya anotaron, perfecto, ¿sí? Para poder, ¿no es cierto?, continuar, vamos a continuar con la exposición del tema, ¿sí? ¿De acuerdo? Y también vamos a darnos un tiempito, obviamente, para resolver los ejercicios. Listo, muy bien. Ya está, ¿no? Listo. Al pie de la letra, ¿a qué adverbio equivale? La mayoría de estos adverbios, la mayoría equivalen a adverbios de modo. Por ejemplo, lo redactó al pie de la letra. Al pie de la letra es la manera como lo redactó. O sea, literalmente lo hizo, literalmente. ¿Entendido? Eso es, ¿sí? Claro, como perros y gatos, o como perro y gato, ¿no? Como perros y gatos también sería una locución. Por ejemplo, discuten como perros y gatos, sería una locución. Discuten como perros y gatos, modifica el verbo discuten y sería un adverbio, ¿entendido? ¿Sí? Muy bien. Sería también de modo, ¿no? O sea, la mayoría son de modo, ¿no? La mayoría de ellos, ¿no? Solamente para saber eso hay que buscar el sentido, justamente como el primer caso, que están manifestando, ¿de acuerdo? Listo, muy bien, jóvenes. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Todo claro, todo bonito. Vamos con la preposición. Vamos con la preposición, ¿de acuerdo? Vamos con la preposición. En el caso de la preposición, vamos a hablar de sus criterios de estudio. Entonces, tenemos precisamente que tenemos que la preposición viene a ser una palabra del tipo invariable, es decir, tampoco cuenta con morfemas flexivos. Esta ni siquiera tiene derivados. Las preposiciones no incluyen ni siquiera morfemas derivados, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, desde el punto de vista sintáctico, las preposiciones forman ¿qué cosa? Forman un conector. O sea, las preposiciones funcionan como un conector, como un nexo, como un enlace entre palabras. Generalmente lo que hacen es subordinar sustantivos, o sea, formar modificadores indirectos. Lo que hacen generalmente es formar modificadores indirectos. Cuando nos dice eso, vamos a explicarlo aquí brevemente. A ver, yo digo, por ejemplo, así. Yo digo, por ejemplo, casa de madera. Entonces, ahí se ha formado una frase, casa de madera. Entonces, en esta frase, miren lo que sucede. Tenemos casa, a ver, perdón, vamos a marcar con esto mejor, ahora sí. Casa, que es sustantivo, y madera, que es sustantivo. El conector o preposiciones de. El conector o preposiciones de. Este es el nexo. Pero esto forma una frase. De madera. Esto forma una frase. ¿Entendido? Esto está formando una frase. De madera. De madera. Y de madera, modifica quién. De madera modifica el sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces, de madera modifica el sustantivo. O sea, pero, o sea, de madera se refiere a la casa. Claro, es una frase que empieza con preposición. Entonces, es una frase prepositiva. Como es una frase que empieza con preposición, es una frase prepositiva. Ahí está, ¿no? Inicia con la preposición. ¿De acuerdo? Entonces, de madera se refiere a casa. O sea, ¿qué está haciendo? Este es un nexo de que está haciendo que madera se subordine al sustantivo casa. A eso se refiere. Ahora sí se entendió. Y así podemos tener muchos casos. Por ejemplo, postulante con valentía, academia, ¿no es cierto?, con prestigio, hombre con dinero, ¿no es cierto?, problemas por resolver, y así, etcétera. ¿Entendido? Todo claro, creo, ¿sí? A eso se refiere, ¿no? Se refiere a las frases prepositivas que prácticamente forman modificadores, ¿no? Muy bien. Criterio lexicológico. Cuando hablamos del criterio lexicológico, mucha atención con esto, criterio lexicológico, ¿qué estamos diciendo con el criterio lexicológico? Que si las preposiciones tienen la tendencia a incrementarse, o sea, a aumentar, a aparecer nuevas, o si estas ya tienen una cantidad precisa. En el caso de las preposiciones, vamos a decir que contabilizamos a 24.
Si decimos que son 24, entonces quiere decir que tiene una cantidad limitada. Por tanto, es de inventario cerrado. Por tanto, es de inventario cerrado. Las preposiciones no tienen significado propio. O sea, las preposiciones en sí no tienen significado propio. No tienen, ¿de acuerdo? No tienen. Lo que sucede es que las preposiciones asumen un significado de acuerdo al contexto en que se encuentran. De acuerdo al contexto en que se encuentren. ¿Bien? Listo. Listo. ¿Sí? Todo claro. Muy bien, esta ha sido la parte teórica. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Uh-huh. Clases de preposiciones. ¿Cuáles son las clases de preposiciones? Aquí mucho cuidado, ¿no? Las preposiciones simples son las que nosotros debemos saber de memoria prácticamente. Las preposiciones simples son aquellas que nosotros debemos manejar. Esta es la base de las preposiciones. O sea, la base en sí del tema de la preposición es saber las simples. Porque si yo sé las simples, entonces yo voy a saber el resto, las locuciones y todo lo demás. ¿Entendido? Entonces, las preposiciones simples son las siguientes. Acá está la parte memorística que decían algunos, ¿no? Muy bien. Entonces, las preposiciones simples, ¿cuáles son? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Listo. Entonces, nosotros debemos saber verdaderamente de memoria esas preposiciones, ¿de acuerdo? Entonces yo debo saber, en verdad, de manera básica, yo debo saber esto de las preposiciones. ¿Entendido? Listo. Entonces eso es lo que nosotros debemos saber de manera básica, de manera fundamental. ¿Entendido? Muy bien. Todo claro, creo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Todo claro. ¿Se entendió? ¿Qué me dicen? ¿Sí? A ver, de memoria, ¿cuáles son? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, para, por, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Ahí está, de nuevo. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hasta, hacia, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Listo. Esas son las preposiciones. De repente ustedes se las han aprendido de otra manera. Sin embargo, aquí las tenemos. Ya, no se olviden que esto es la base. Porque a mí me piden reconocer preposiciones. Sí, esas son todas. Esas son todas las que se contabilizan, ¿no es cierto? Esas son todas las preposiciones, ¿ya? Entonces tenemos ahí a todas ellas. Ahí lo que cabe resaltar es cabe y so, ¿no? Si ustedes recuerdan, acá hay una, por aquí dice cabe, que es junto a una locución, y so, que significa bajo. Estas dos son llamadas arcaísmos. Esas dos son llamadas arcaísmos. ¿Qué cosa quiere decir arcaísmos? Que han caído en desuso. Arcaísmos quiere decir que han caído en desuso. Es decir, que ya no se utilizan, ¿no es cierto? O su uso es restringido. Entonces, cuando dices cabe, significa junto a. Cabe es junto a. No de caber, de espacio, ¿no? No de cabe, de zancadilla para que alguien se caiga. No de cabe, resaltar. No, no, no. Entonces, cabe quiere decir junto a. A ver, una oración con eso sería: el poeta está cabe su amada. El poeta está cabe su amada. ¿Qué significa que el poeta está cabe su amada? Significa que el poeta está junto a su amada. Significa que el poeta está junto a su amada. ¿Entendido? ¿Listo? ¿Qué les parece? Todo claro entonces, ¿sí? Ahora, so, cuando nosotros decimos o
A ver, y so, que significa bajo. Por ejemplo, so pena de multa, o sea, bajo pena de multa. Eso es lo que quiere dar a entender, ¿ya? Ahora, una vez que tengo esto, me voy a las locuciones. Lo que pasa es que las locuciones son grupos de palabras, ya aprendimos, fijos, o sea, estructuras fijas. Entonces, cuando decimos locuciones, estamos diciendo estructuras fijas que equivalen a una preposición. Estamos diciendo estructuras fijas, o sea, palabras que ya están determinadas, expresiones que ya son ya rotuladas de esa forma, no se cambian, y que equivalen, ahí está, y que, y que, y que equivalen a una preposición. Por ejemplo, cuando yo digo a base de, cuando digo a base de es un grupo de palabras, es una estructura fija que equivale a con. A base de equivale a con. Entonces yo puedo decir que preparó un jugo, a base de frutas. Yo puedo decir que preparó un jugo a base de frutas, que sería lo mismo decir que preparó un jugo con frutas. Ah, ¿entendido? Ahí está. Por eso es locución, porque este grupo de palabras equivale a una sola preposición, lo cual me da a entender que sí es necesario saber de memoria la lista de ¿qué? La lista de las preposiciones simples. Amén. Las preposiciones, claro, son invariables. Solo son raíz, son invariables. Solo tienen raíz, son invariables. Así es, Marcos, así es. Debajo de, debajo de, debajo de. ¿Qué cosa es debajo de? Debajo de equivale a abajo. Lo encontró debajo del puente. Significa que lo encontró bajo el puente. ¿De acuerdo? Tras de equivale a atrás. Yo digo, por ejemplo, tras de, ¿no? Va tras de sus sueños. Va tras de sus sueños. Va tras sus sueños. Ah, mírame. Ya entendimos, ¿no? Ah, está delante de la jueza. Está delante de la jueza, que equivale a decir está ante la jueza. En favor de es por o pro. ¿Ya? Él realizó un evento pro derechos humanos. Pro derechos humanos. O sea, en favor de los derechos humanos o por los derechos humanos. Debajo de, ya lo vimos, ¿no? Acá está reiterado, así que esto ya lo hemos visto. En medio de, a ver, miren, en medio de, ¿a qué equivale? A entre nada más, ¿no? Por eso es locución. Está en medio de una discusión, ¿sí? Está entre una discusión, ¿sí? Esa es la forma de decirlo. Ahora, si quieres verlo más como ubicación, diríamos, José está en medio de dos mujeres. José está entre dos mujeres. Ay, ay. En pos de es pro. En pos de es pro. ¿Sí? Trabaja en pos de la defensa animal. Trabaja en pos de la defensa animal. Trabaja pro defensa animal. Ah, mira, ve. En lugar de sport. En lugar de sport. En lugar de sport. Fue en lugar de su padre. Fue por su padre. Con rumbo a, significa hacia. Salió con rumbo a la playa. Salió hacia la playa. En contra de. La iglesia está en contra de la violencia. La iglesia está contra la violencia. Encima de, sobre. Lo encontramos encima de la cómoda. Lo encontramos sobre la cómoda. Chicos,
se dieron cuenta que las locuciones son estructuras fijas que equivalen a una preposición simple, lo cual entonces se hace necesario, ¿no?, conocer cada una de las preposiciones. Queda comprobado. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Se entendió hasta aquí, chicos? Correcto. Bien. Ahora acá. Tenemos a las preposiciones contractas. Las preposiciones contractas son dos. Son al y del. Se acabó. Listo. Entonces, con esto tenemos ya nosotros la clasificación de las preposiciones. ¿Ven? Estaba fácil, ¿no? ¿Qué le pareció, muchachos? Estaba fácil, ¿no? Listo. Ahora, simplemente el asunto es reconocer al grupo de las primeras, ¿no? Y con eso sale todo, ¿no? A ver. Vamos a las conjunciones, ¿sí? Acabamos con las conjunciones y nos vamos a la práctica, ¿de acuerdo? Hasta aquí estamos bien, entonces, ¿sí? Tenemos las conjunciones, ¿listo? Entonces, vamos con los criterios de estudio para las conjunciones. Criterio morfológico. La conjunción al igual que la preposición y el adverbio es una palabra invariable. ¿Ya? Arroz con leche, con es preposición. Claro, con es. O sea, si quieres, claro, con es preposición. Lo que pasa es que algunos cuentan a arroz con leche como si fuera, ¿cómo se llama esto? Locución nominal. Como si fuera locución nominal, ¿cierto? Como locución nominal, ¿sí? Entonces, ahí por eso no lo cuentan. Si yo digo Banco de la Nación, aparece de, pero no se cuenta la preposición. ¿Por qué? Porque ahí está como locución también. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Quedó claro? Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aparece de, pero no se cuenta como preposición, porque todo se cuenta como sustantivo. ¿Entendido? ¿Ya? Eso es también. ¿Ya? Entonces, conjunción, criterio de estudio. Vamos a ver, cuando hablamos de la locución, ay, perdón, estoy sin micro. Ahora sí. Lo que pasa es que la locución nominal se cuenta todo como nominal, como sustantivo. Por más que tenga artículo, por más que tenga preposición, conjunción, lo que fuera, se cuentan como sustantivo. Por ejemplo, el Caballero de los Mares, no se cuenta el de. Banco de la Nación, no se cuenta en de. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no se cuenta en de. ¿Ya? Luna de Miel, no se cuenta en de. O en locuciones de otro tipo, en un santiamén, en un 2x3, de sol a sol, son locuciones de otros tipos. Por más que tengan conjunciones o preposiciones, no se cuentan. ¿Entendido? No se cuentan. ¿Entendido? No se contabilizan. Ya, muy bien. Lo que pasa es que arroz con pollo, todo eso serían frases y se deberían contar, pero los cuentan como locuciones porque, o sea, locuciones porque son estructuras fijas. O sea, en nuestro país es algo fijo, ¿no? Conversaba con un profesor, conversaba con un profesor de lenguaje, pero que es venezolano. Y él me decía, por ejemplo, que en Venezuela le dicen justamente esto, justamente le dicen arroz con pollo, no le dicen al plato que tenemos acá en Perú, ¿no? Arroz con pollo es simplemente arroz blanco, ¿no? Arroz con cualquier pollo, sea frito, sea sancochado, con tal que tenga pollo, ese es arroz con pollo. Sino que acá en Perú
Arroz con pollo, nuestra mente, ¿qué nos dice? Arroz amarillento o tipo verde, ¿no? Con pimiento, con alverjita, zanahoria picada y su pollito ahí, ¿no? Su asado, ¿no? O medio sancochado, ¿no? Para nosotros eso es arroz con pollo. Arroz con leche, para nosotros es una locución. Un venezolano cuando escucha arroz con leche, dice que asco, ¿no? ¿Por qué? Porque en su mente arroz con leche, o sea, arroz que le echas leche. O sea, ¿quién va a comer eso, no? No, eso lo piensan así. Entonces, hay palabras que aquí en el Perú son locuciones. Ahí está el detalle, pero no son locuciones universales. ¿Sí o no? Los platos de las comidas son locuciones. Arroz con leche, arroz con pato, arroz con mariscos, ¿no es cierto? Claro. Y además tienen la estructura, obviamente, ¿de qué? Tienen la estructura, obviamente, de frases. Serían frases, pero acá en Perú las vemos como locuciones porque son platos, nombres fijos de platos de comida. Ahora sí me deja entender un poquito más. Interesante, ¿no? No, claro, interesante, ¿no? O sea, acá en Perú tenemos esos nombres para las comidas, ¿no? Que en otro país no existe, ¿no? Excepto hay un par de países que tienen, bueno, hay hasta 3 países que tienen comida similar a la nuestra. Ecuador, hay arroz con pollo, llegó de Perú. Chile, llegó el arroz con pollo. Argentina, ¿no? Claro, las preposiciones no se encuentran en locuciones. Claro, miren, pero sin ir a la comida, porque mucho hablamos de comida, ya da hambre, ¿ya? Y yo no puedo comer nada de eso, estoy con dieta. A ver, miren, lo que pasa es esto, miren, yo digo en un 2 por 3, ya miren. En un 2 por 3 es locución. En un 2 por 3 es locución, ¿sí o no? Es locución adverbial, ¿sí o no? Esto no se cuenta, este se cuenta como adverbio. Esta es locución adverbial. Se cuenta como adverbio y tiene 2 preposiciones, pero no las cuento como preposiciones. ¿Se dan cuenta? Ya pues igual pasa en arroz con pollo, en Banco de la Nación, pues. ¿Sí o no? Sino que ya no son adverbios, son sustantivos. ¿Ahora sí me entendieron? Claro, así nada más. Así nada más. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí, ¿no es cierto? Ya está. Eso es, ¿no? Muy bien. Listo, mis estimados jóvenes. Creo que todo ha quedado bonito, todo ha quedado bien. ¿Sí? Ahora vamos acá. Sí, se entendió, ¿no? Se entendió todo eso. ¿De acuerdo? Sí, estamos bien, ¿no? Ya, listo. Todo bien. A ver, acá. Tenemos el criterio sintáctico. A ver, cuando hablamos del criterio sintáctico, lo que nosotros estamos haciendo, es decir, la función. La función que tiene la conjunción es doble. O sea, su función es nexo. Su función es nexo. Lo que pasa es que puede ser un nexo coordinante o puede ser un nexo subordinante. ¿De acuerdo? Sí, ¿estamos bien? Escucha, escucha, escucha. La conjunción puede ser un nexo coordinante o puede ser un nexo subordinante. ¿Ya? ¿Me entendieron? Puede ser un nexo coordinante o puede ser un nexo subordinante. A ver, te explico. Coordinante es que une palabras de manera independiente. Vamos a poner que es Luis y Anabel. Son parejita. ¿Ya? Y vamos a decir que Anabel se fue. Anabel se fue y le dijo así. Dijo que volvería. Dijo que volvería, pero Anabel no vuelve. Oh, se fue con Chucky. Ah, ya. Listo. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Qué sucede? A ver, facilísimo, miren. Acá tenemos la I y acá tenemos el qué. Los dos son los conectores, ¿de acuerdo? Los dos son los conectores. Los dos son los nexos, ¿de acuerdo? Acá se está uniendo a la palabra Luis, ¿no es cierto? Y acá dice Anabel, ya está. Acá dice dijo, es un verbo. Y acá esta expresión, mira, que volvería pronto, ¿sí? Y acá tiene su verbito, ¿no? Ya. Ahora escúchame esto, miren, dime. Hace rato vimos una expresión que era casa de madera, ¿sí? ¿Recuerdan que habíamos visto casa de madera? Sí, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que la preposición de formaba una frase prepositiva, ¿no? De madera, ¿no? De madera, de madera. ¿Sí o no? Y de madera se refiere a casa, completiva. Excelente, Marcos. Ahora díganme ustedes, aquí, ¿se puede formar una frase similar? Y Anabel depende de Luis. Dígame, ¿se puede formar así? O sea, yo puedo decir que y Anabel complementa a Luis. No, no es cierto. No, 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 no.
O sea, quiere decir que cada uno es independiente. Entonces, la I, ¿qué cosa es? Es un nexo que coordinante. Es coordinante. Cuando cada una de las palabras que están unidas o las expresiones que están unidas son independientes. ¿Entendido? Son independientes. Eso es copulativo. Excelente. Ustedes están muy bien, han repasado. Ustedes ya están para ingresar, ¿ah? Ya ven, señoritas y jóvenes, cómo me dicen que los nervios, nada. Ustedes sí, sí la hacen, ¿no? Ahora miren acá. Miren, que volvería pronto. Mira, acá sí se parece al caso de la preposición. Que volvería pronto, pero que volvería pronto depende del verbo dijo, ¿no? Además, su compañerita ha hecho algo, no, su compañero ha hecho algo muy bonito. Su compañero dice que este que, y todo lo que encabeza el que, se puede reemplazar por eso. Entonces, cuando se puede reemplazar por eso, entonces dijo eso. Quiere decir que toda esta expresión depende del verbo. Por lo tanto, ¿cómo se llama esto? Este nexo, ¿qué es? Este nexo no es coordinante. Si genera dependencia, ¿qué es? Es un nexo subordinante. Ahora, si tú quieres especificar, esta es una coordinada copulativa. Es una coordinada copulativa, ¿sí? Y aquí, como ha dicho su compañero, este es un subordinante completivo o completiva. ¿De acuerdo? Que eso vamos a ver en un momento, la clasificación. ¿Entendido? Si especificamos más, sería de esa manera. Lo importante es que hemos entendido qué cosa es coordinante. ¿Qué es coordinante? Que une, ¿no? Que une de manera independiente. Que une de manera independiente. ¿Sí? Sí, me captaron todos, ¿sí? Que une de manera independiente. Creo que estamos claros ahí, ¿no? Creo que estamos claros. Estamos bonitos ahí, ¿no? Listo. Y subordinante, que es dependiente. Tómale una capturita, ¿sí? Una capturita antes de... ¿sí? Estamos bien. Veo que todo está bien. O sea, veo que ustedes están contestando un poquito más. Algunos tienen dudas, les estoy explicando. Entonces, estamos bien, ¿sí? Estamos todo chévere, dice ahí. Muy bien, Cheryl. Estamos bien, ¿sí o no? Listo, ya está. Listo, ¿ya ves? Ya está, ya. Listo, listo, listo. Me parece que, a ver, me parece, no creo que se haya suspendido. Me parece que según he visto ahí los anuncios de ADC, me parece que va a haber un campeonato o algo así el día domingo 26, me parece, que es la próxima. ¿O es en marzo? No, en marzo no es, no, ese es el examen, pues, ¿no? Creo que va a haber, ¿no? Creo que sí, ¿no? Claro, creo que sí va a haber, ¿no? Claro, voy a ir, voy a estar ahí, pues, voy a estar ahí, ¿no? A ver, ahí, aunque sea de árbitro, pero voy a estar ahí. Tarjeta roja para el que, ¿no? Se porta mal. Ya, tarjeta roja el que se porta mal. Ya, sí, ahí estaré, pues, ¿no? Ahí estaré un momento para compartir también con los colegas, con el profesor Pedro y con ustedes también, ¿no? Sería bueno, ¿no? Sería bueno, ¿no? Claro. Listo, ya está, ¿no? Claro. Solo que ese día no me traigan sus separatas para resolver, pues, ¿no? Ese día es como un descanso, pues, ¿no? Ese día es como un descanso. Ah, Angie quería llevar sus separatas. Ah, ya está. Ya, bueno, ya. Listo. Una tarjeta por la falta que me hace. Oh, mira, Roger, qué romántico. Una tarjeta, una tarjeta por la falta que te hace. Amarilla nada más, para que no desaparezca de tu vida. Pues si le ponemos roja, se va. Claro, ¿no? Muy bien, claro. Listo, ahora sí, vamos a continuar. Muy bien, ese es el momento romántico, ¿no? Que ha puesto Roger. Muy bien, ¿no? Te felicito. Muy bien, chico romántico, chico que se prepara para San Marco, futuro sanmarquino. Ahí está, ¿no? Ahí está, buen candidato, buen candidato. Muy bien. Lexicológico, a ver. Criterio lexicológico. Cuando decimos criterio lexicológico, estamos diciendo si la palabra es de inventario abierto o si la palabra es de inventario cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente que las conjunciones y las preposiciones no tienen, ¿no?, esa característica de irse incrementando, ¿no? O sea, de que puedan aparecer cada vez más de ellas, ¿no? Esa característica no se da. Esa característica no se da. ¿De acuerdo? Entonces vamos con el criterio semántico. Vamos con el criterio semántico, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos del criterio semántico, estamos hablando del significado, ¿no es cierto? A ver, las conjunciones tendrán significado propio. ¿Y qué? Vimos dos, ¿no? Vimos y vimos también a la conjunción que. A ver, ¿ustedes creen que por sí solas tendrán significado? No, no es cierto. No, no tienen significado por sí solas. Es imposible que tengan significado por sí solas. Lo van adquiriendo a partir de contextos, ¿no? De lo que quieren dar a interpretar o lo que quieren dar a contener, a saber.
Muy bien, creo que hasta ahí estamos bien. Y ahora pasamos a la parte final, que viene a ser la clasificación. Ya, vamos con la clasificación, ¿de acuerdo? Y luego pasamos a resolver los ejercicios. A ver, un momentito, perdón, por aquí, gato en peligro, un momentito, un momentito. ¿Quiere suicidar mi gata? Ya, disculpen, tengo ahí mi mascotita, mi gatita. No que dejé la ventana abierta de un cuarto, no se vaya a lanzar por ahí. Me quedo desgatado, valga el término. Sí. Listo. Tienes 3 gatos, yo tengo dos. 2 gatitas tengo. Abajo en el primer piso vive mi hermano con otros familiares. Mi mamá vive. Yo vivo todo en un segundo piso. Entonces vivo en el primero y mi hermano tiene 2 gatos, o sea, machos, 2 gatos machos. Y yo acá arriba tengo 2 gatas, hembras, pues valga la redundancia, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, sí, pues, como están creciendo sus gatitos, entonces molestan, pues, a mis gatas, pues, y eso, es feo, pues. Claro, pues, incluso uno se demanda acá al segundo piso y a la entrada de mi casa, de mi puerta, no me van a creer. El gatito, o sea, el macho, el gato de mi hermano, pasa la pata por debajo, pasa la patita por debajo, y con mi gatita están ahí que así se dan la manita, la patita. Es increíble, pues estas gatas, yo les he criado bien, todas tranquilas, han escuchado clases virtuales todo el tiempo, han escuchado clases de academia, han escuchado clases de la universidad donde enseño, han escuchado clases de mi doctorado que estaba acabando, o sea, una educación ya tremenda han tenido, y mira cómo salen. Jóvenes, no sean así ustedes tampoco. Ya está. A ver, no, claro, pues muy mal. Se me pagan mal mis hijas felices. Mejor no tengo hijos humanos, no, imagínate. Suena como un caso que conoces. Uy, no, pobre papá. El papá sufre, ¿eh? Yo, mi gatito todo sufre, pues. Claro. Listo, a ver acá. Pueden ser, a ver, las conjunciones pueden ser simples, o sea, una palabra, o pueden ser locuciones, ya aprendimos, ¿no? O sea, una conjunción o es simple, una conjunción o es simple, ya, o es simple, o una conjunción, mis estimados, o es perdón, locución, pero siempre se van a clasificar de manera general por la función. Se van a clasificar en coordinantes y se van a clasificar en subordinantes. Y esto creo que ustedes lo saben porque hay muchos que han respondido, y los felicito por eso. Dice así, ¿no? Las coordinantes pueden ser copulativas. A ver, chicos, las copulativas son todas aquellas que dan la idea de unión. ¿Dan la idea de qué? De unión. ¿Qué cosa es la idea de unión? De añadir información. Trabaja y estudia. No come ni duerme bien. Me se parezco yo, por eso estoy un poco mal. No estaré delirando, no he hecho nada malo, ¿no? Ya, listo. A ver, sí, pues cuando me pongo mal, me da fiebre, deliro y abro cosas que no son, pero todo va bien, ¿no? Ya, todo va bien. Todo va bien, ya está, no, no he hecho nada malo. Ya, listo, a ver, ya está, muy bien. A ver, listo. Ahora tenemos acá el qué. Tenemos el qué. Entonces, cuando tenemos la palabra qué, atención con esto, para que recuerdes. A ver, el qué es equivalente al i, o sea, es equivalente al i. El asunto es que el qué va a ser equivalente a la i o va a ser copulativo el qué. Acá está el truco, mira, voy a colocarlo aquí. Cuando vaya entre verbos iguales, ¿de acuerdo? Cuando vaya entre verbos iguales. Cuando vaya entre verbos iguales. ¿Entendieron? Cuando vaya entre verbos iguales. ¿Sí? Por ejemplo,
juega que juega, baila que baila, salta que salta. Ah, estudia que estudia. Ya estamos, ¿no? Ya estamos, ¿no? Está mejor, ¿no? Listo, ahora sí, ¿no? A ver, sigamos. Las disyuntivas. El caso de las disyuntivas, la disyuntiva, anótalo ahí, es una elección, o sea, elegir, optar, opción, elección u opción. Entonces, ahí tú vas a decir así, ¿no? Son la O y la U, dicen, ¿no? Por ejemplo, sales a pasear o te quedas en casa. Tú eliges a O. Saldrá con César U, Oscar. O sea, la U es equivalente a la O, solo que aparece por cuestión de eufonía, o sea, para que suene mejor, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta, mis estimados jovencitos, señoritas? ¿Sí? Como dice por ahí una colega, preciosos, preciosas, ¿sí? Muy bien, listo, ya está. Ahora, tenemos acá, ¿a quién? Tenemos a las adversativas. Las adversativas son las que indican oposición, son las que indican contradicción, ¿de acuerdo? Oposición, lo que se llama contradicción, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos principalmente a la palabrita pero. O sea, pero es, digamos, el adversativo directo, ¿no? Pero es el adversativo directo. ¿Ya? Es el adversativo, digamos así, por naturaleza, o sea, el firme, ¿no? El que manda ahí. Entonces, son todos los equivalentes a pero. Más sin tilde es pero, sin embargo, sino, etcétera. Sin embargo, no obstante, ¿no es cierto? Estudió, pero no aprobó. El sino, ¿no? El sino también, ¿no? No come pollo, sino verduras. Ya. O sea, ese es por lo contrario, ¿no? Por lo contrario, come verduras, ¿no? Ahora aquí vamos a las hilativas. A ver, las hilativas. Las hilativas equivalen a qué? A por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto. O por ello, ¿no? O por ello, por lo tanto, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando se utiliza sino y sino, ya. Lo que pasa es que el sino junto equivale a pero. El sino junto equivale a pero. ¿Te das cuenta? Claro, pues. El sino junto equivale a pero el sino separado es una condición. Si no te bañas, uy, hueles mal. Si no estudias, no apruebas. ¿Entendido? El sino separado es una condición o requisito. El sino separado es una condición o requisito. Y el sino junto es equivalente a pero. ¿Quedó claro? Ahí está, ¿ves? ¿Listo? Sí. Sí, Marcos. Ahí está, Marcos. Muy bien, muy bien. Te felicito por tus preguntas. Son muy puntuales, ¿no? Muy bien, ¿no? En filosofía, cuidado. En filosofía, en lógica, tienen un uso más de trasfondo lógico. O sea, también es gramatical, ¿ya? También es gramatical. Pero tiene un trasfondo más lógico, tiene un trasfondo más, digamos, metaanalítico, se llama eso, metaanalítico, ¿ya? Sí marea un poco. Acá es más simple, acá no te preocupes. Ya, esta es la base para eso, ¿sí? Hay doble condicional, sí, solo sí, y etcétera, ¿no? O sea, hay diferentes formas, ¿no? Pero bueno, pues, sí, en la universidad no me fue tan bien, tuve promedio 14, creo, en el curso de lógica. Pasa que en lingüística llevamos lógica para lingüistas llevamos en la carrera de lingüística. Lógica para lingüistas, que es un curso donde vemos el método abreviado, modus tollens, todo eso, ¿no? Las tablas veritativas, ¿no? Y es interesante, pero es bien complejo porque, o sea, no tienes que analizar como en la admisión una frasecita, ¿no? Sino todo un texto y llegar a conclusiones lógicas, a falacias, si es veritativo. Wow. La verdad que no sé cómo probar eso. Ese es uno de los cursos que no me agradó mucho, ¿no? De ahí el resto sí me agradó. Entonces, las hilativas son equivalentes a por ello, ¿no? No, estudió demasiado, por ello ingresó, ¿no es cierto? Daría hasta su vida por ella, ¿no? Por eso, ¿no? Le donó su riñón. Sí escuché esa historia, pasó en Puno, creo, una parejita, ¿no? La chica tenía dos riñones, obviamente, pero tenía uno prácticamente malo, y entonces era tan malo que el otro trabajaba mucho. Entonces necesitaba un riñón nuevo. Y su pareja le dona el riñón, pues. Y la chica al final ni siquiera se casó con él. Qué triste, ¿no? Pero mejor es estudiar, de estar buscando parejitas.
Se entriste, ¿ah? Mm, ese es amor, ¿no? Le dio, no el corazón, pero le dio el riñón. Ah, claro, ¿no? A ver, ahora dice, sí, qué triste, ¿ah? No, sí, yo, no sé, me dio cólera. Me dio cólera, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber gente así, no? Ya, ese es fatal, ya. Ese es mal talla, pues, ¿no? Unos otros. Ah, ya, ya, ya. Te estabas contando. Unos otros sí. Acá voy, justo estoy acá. Atención. Las conjunciones distributivas son ya, ya. Ya camina, ya corre el bebé. Bien camina, bien corre el bebé. Hora camina, hora corre el bebé. Hay para algunos, San Marcos te coloca estos principalmente, pero para algunos estas palabras también son distributivas. Unos trabajan por la mañana, otros descansan por la tarde. Algunos son mis amigos, otros no los conozco. Entonces, algunos otros y unos otros se pueden considerar distributivos. Se pueden considerar distributivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Ahora, tenemos acá lo siguiente. Tenemos acá lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, aquí lo que viene a ser las explicativas. Las explicativas vienen a ser esto es, ¿no? Las explicativas vienen a ser esto es, ¿de acuerdo? Vienen a ser esto es. Entonces, si yo digo, por ejemplo, esto es, yo digo esto es decir, son las explicativas. Por ejemplo, ¿no? Hemos escrito un texto argumentativo. Esto es, fundamenta las razones de nuestra postura. Ah, ya, ya, ya. Escribimos un texto argumentativo. Es decir, o sea, ¿no es cierto? En otras palabras, fundamenta nuestra postura o argumento, ¿no? Listo, ya está. Ahora, tenemos a las subordinantes completivas. Las subordinantes completivas vienen a ser cuando la palabra que, atención con esto, cuando la palabra que, ¿qué cosa hace? La palabra que puede sustituirse por eso, ¿de acuerdo? Luego tenemos a las causales. Las causales, bueno, está más simple el asunto. Las causales son equivalentes a porque, ya que, puesto que, debido a que, ¿cierto? Luego tenemos a las denominadas, a ver, tenemos a las denominadas consecutivas. Acá mucho cuidado, porque las consecutivas llevan el tanto y el qué. A ver cómo. Por ejemplo, gritó tanto que se quedó sin voz. Bailó tanto que se le hincharon los pies. Estudió tanto que obtuvo el primer lugar. Asimismo, es conjunción y adverbio. Te refieres a la palabra asimismo, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, no. Ah, ya. La palabra asimismo es como temprano. Hace rato expliqué con la palabra temprano, que la mañana, con la palabra mañana, perdón, con la palabra mañana, ¿no? Dije la mañana está soleada, que mañana es sustantivo, y si nos vemos mañana, ahí es adverbio. Igual acá, yo digo, por ejemplo, llegaron todos sus compañeros, asimismo su mamá. Ese asimismo es aditivo, es como quien dice, y también su mamá. Entonces, ahí es conjunción. Pero si yo digo, por ejemplo, a ver, vamos a ver, ¿cómo sería adverbio? No, a ver. Eh, vamos a crear uno con adverbio, ¿no? A ver. Asimismo, trabajó con nosotros. Ese asimismo es también, también. O sea, es que sí trabajó. Ahí sería un adverbio, ¿no? Porque está modificando un verbo y tiene sentido de afirmación. Ya está, ahora sí, listo. Hay que buscar ahí nada más, ¿ya? Y sí salió. Ahora, las concesivas. Las concesivas son los siguientes, aunque. El famoso aunque que equivale a pesar de que. El famoso aunque que equivale a pesar de que. Las finales, que es para qué, ¿no es cierto? Y las condicionales, que son sí, en caso que, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí lo que sí hay que hacer es, como les había dicho al principio de la reunión, es recordar, ¿no es cierto? Prácticamente, aunque suena feo, memorizar, ¿no?
los aspectos de las preposiciones y los aspectos de las conjunciones. Bien, muchas gracias. Ahí hemos terminado y vamos a resolver algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a compartir primero aquí. Vamos a compartir. Profe, y cuando digo el libro que compré, ¿qué sería? Lo que pasa es que cuando tú dices el libro que compré, ese que no es conjunción. Ese que es pronombre relativo, pues. Ese que hace reemplazo del libro. O sea, el libro que compré es como quien dice el que compré. O sea, ese que sustituye al libro. Es un pronombre relativo. Ahí que es un pronombre relativo. ¿Entendido? Ahí no es conjunción, Andy. ¿Sí? ¿Entendió? ¿Sí? Ese que es pronombre relativo. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos a ver acá. Dice, ¿en qué oración la palabra luego es adverbio? Muy bien. La palabra luego es adverbio cuando equivalga a tiempo. La palabra luego es adverbio cuando equivalga a tiempo. Generalmente es cuando equivalga a la palabra después. Cuando equivalga a la palabra después. ¿Entendido? Después. Pero luego también podría ser conjunción, como hemos visto hace un momento. También podría ser conjunción. ¿Y cuándo luego es conjunción? ¿Cuándo luego es conjunción? Función cuando equivalga a por lo tanto o equivalga a por ello. ¿Entendido? Esa es la diferencia. Entonces, llora mucho, por ello dale el biberón. Acá es conjunción, no es adverbio. Es tu responsabilidad, por ello esmérate. Visitarás a tu primo, por ello a tu tío, no. Después a tu tío. Esto sí es adverbio. Está cansado, por ello acuéstate. Pienso, por ello existo. Se hace conocida y la clave es la C. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Todo bien entonces? ¿Sí? ¿Listo? Ya está. Bien. Vamos al número 2. Un circunstancial es una función. Un circunstancial es una función. O sea, el adverbio tiene función de circunstancial. El sustantivo es núcleo del sujeto. El verbo es núcleo del predicado. O sea, cuando te pidan funciones en las oraciones, ahí tú aplicas la palabra circunstancial para un adverbio. ¿Entendido? Listo. 2D, ¿sí? A ver qué dice acá, ¿no? Dice acá lo siguiente. Un ejemplo. Ayer llegué tarde. Ayer llegué tarde. Ayer es adverbio y tarde es adverbio. Los dos son adverbios. Entonces los dos funcionan como circunstancial de tiempo. Ahí está el ejemplo. Así fácil. Eso es todo. A ver, verdadero o falso. Dice, ahora ya es demasiado tarde. Hay 4 adverbios. El verbo viene a ser es. Es tarde. Tarde es adverbio. Demasiado modifica al adverbio tarde. O sea que es un adverbio modificando a otro. Ya es tarde. Este ya es adverbio, modifica el verbo. Y ahora es, modifica el verbo. Pues tenemos ¿cuántos adverbios? 4. Verdadero. La tía de Joel falleció trágicamente. Lo subrayado es adverbio de modo. La manera como falleció es trágicamente. Entonces esto sería verdadero. Sería verdadero. Estás algo despistado. Hay un adverbio. A ver, vamos a ver. Estás es verbo, pero despistado es adjetivo. Despistado es adjetivo. Y si es adjetivo, entonces este algo que es adverbio, pues el adjetivo, sí, el adverbio modifica el adjetivo. El adverbio es una categoría invariable, verdadero. Entonces todos son verdaderos, la clave es la D. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. A ver, vamos a resolver uno más. Dice acá. Marque la alternativa, dice aquí, marque la alternativa donde la palabra medio funciona como adverbio. A ver, la palabra medio sea adverbio. Medio pollo es la mitad del pollo. Este es determinante. Muchos han llegado medio locos. Medio modifica el adjetivo locos. Entonces, acá es adverbio.
Yo trabajo en este medio siempre. Medio aquí es el ambiente, sustantivo, no puede ser. Aquella forma fue el único medio de pago. Medio es la manera, eso es sustantivo. Ahora está medio alterada y medio modifica el adjetivo alterada. Este sí es. Sería 2 y 5, la clave si es la B. 2 y 5, la clave es la B. ¿Listo? Muy bien. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Si les ha salido, exacto. Muy bien. Vamos al ejercicio 4. A ver, 4 la C. Vamos a ver, no lo sé. O sea, yo lo tengo acá, pero igual yo lo verifico. ¿Lejanía es adverbio? No. Lejano puede ser adverbio. Bueno, lejanía sería sustantivo, ¿no? Puede ser, depende, ya. Tienes que ver, modifica un verbo, adjetivo de un adverbio. Pero generalmente lejanía no modifica esas palabras, ¿no es cierto? Entonces no es adverbio por eso. ¿Ya? Eso tienes que ver. Si es adverbio, tienes que modificar a tales palabras, ¿no? Diga los enunciados que presentan preposición. Estudió mucho, pues deseo ingresar muy pronto. Acá no hay ninguna preposición. Ganó el encuentro contra todos los pronósticos. Contra es preposición. Así hay. Para la pelota con el pecho, pero no anota goles. Acá también hay preposición. Tras una breve pausa. Tras. Listo. Entonces ahí está. ¿Cuál es la clave? Es la clave de la letra C, ¿no? La clave de la letra C. Listo. Ya está. Estamos bien. Listo. Listo. Vamos a ver la 5. Así rapidito, porque tengo clases con el ciclo verano, los muchachines, el veranito. A ver, dice acá, cuantifique las preposiciones en el siguiente enunciado. Por la mañana, por oí la música de Soda Stereo. Acá hay 2. Y recordé, mediante, es preposición, ¿eh? Su melodía contagiosa, mi vida en la universidad. Los besos de Sandría, ¿a cuántos hay acá? 1, 2, 3 hay acá, ¿no? 3. 3 y 2 van 5, ¿no? Y mi primera marcha estudiantil contra la injusticia social. 5 más 1, 6. La clave es la A. Está bien. La clave es la letra A. Correcto. Estaba bien. Sí, es la A. Listo. Muy bien. A ver, la 6. Vamos con la 6, así rapidito. Dice, indique el enunciado que presenta una preposición contracta. Santiago de Chuco. ¿Cuento una preposición? No. Hemos dicho que Santiago de Chuco es el nombre propio de un lugar, o sea, es una locución nominal, ¿ya? Los nombres de lugares, de personas, son locuciones nominales. Entonces, el señor del Prado, este de él no lo voy a contar, se cuenta como nominal, ¿no? Respondió a las preguntas al toque, pero al toque es locución adverbial, respondió al toque. El lunes, ¿ya? Por la tarde fuimos a la playa del sur. Esto sí, pues playa del sur, esta es la clave. Al pie de la letra, pero esto es locución, pues locución no es. Los del río, este es nombre de persona, entonces no es. La clave es la C simplemente, ¿no? La clave es la C simplemente. Listo, ya vamos a llegar hasta ahí, ¿sí? Otra clase, pero estos sobrados lo terminan. La 7, a ver, la 7 por si acaso te tiene que salir la A, la 8 tiene que salir la B, 7A, 8B, 9 es D, 9 es D, 10 es B, 11 es C. Listo. Respecto a la mitad al menos, así que está muy bien. Gracias a todos, se cuidan bastante mis queridos jóvenes y señoritas, y ese domingo que hay de actividad, espero que estén ahí y nos podamos compartir un rato. Muy bien, muchas gracias a todos, que se cuidan bastante y que también se cuide la tutora. Y todos ustedes, nos vemos. Chiqui, estoy despierto. Todos son, ¿no?